Soy Daniel Jadwe, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos nuevamente. Marhaba. En el genocidio en curso en Gaza, las más afectadas han sido sin duda las mujeres palestinas. Desde que empezó el genocidio hemos visto imágenes de miles de mujeres de un lado a otro corriendo, buscando rutas seguras con sus hijos para poder salvarlos de este genocidio. Han sido puestas en los medios de todo el mundo solo como víctimas, sin entrar a ver la profundidad de lo que significa la resistencia de la mujer palestina. Algunas han tenido que dar a luz en lugares improvisados, sin tener ningún tipo de asistencia ni medicamentos que puedan paliar el dolor del parto. Otras han hecho su trabajo como periodistas, como Huda Hegazi, ¿no? Que nos invita a conocer la verdad de lo que está ocurriendo. En este programa pondremos al centro la historia, la actualidad y el rol que la mujer palestina ha jugado desde siempre en la causa palestina. Profundicemos, analicemos, comprendamos más con el siguiente video. En Palestina se está produciendo un genocidio. Hay más de 5.500 mujeres, que en estos momentos están embarazadas en la Franja de Gaza, que están a término y que van a dar a luz. Y es urgente que ejerzamos nuestro liderazgo internacional para promover inmediatamente las sanciones económicas, el embargo de armas, las sanciones económicas a los responsables de este genocidio, empezando por Netanyahu y por su ministro de Defensa. Llevar a los responsables de este genocidio ante la Corte Penal Internacional. Estas desgarradoras imágenes nos muestran una realidad que ya nadie puede ocultar. Según cifras oficiales, más del 70% de todas las víctimas que han sido asesinadas en este genocidio en curso son mujeres y niños. Y el mundo mira con absoluta complicidad. Los invito a profundizar con el siguiente video de nuestra corresponsal en Gaza, Huda Hegazi, para entender más el drama de la mujer palestina hoy. Según el Ministerio de Sanidad palestino, más del 70% de las víctimas mortales de la brutal agresión israelí contra la Franja de Gaza son niños y mujeres. Asimismo, según reportes emitidos por el Centro Euromediterráneo de Derechos Humanos, las mujeres y los niños en Gaza están soportando el desplazamiento, la muerte, el dolor y el sufrimiento de una manera que la mente humana no puede soportar. Más del 80% está viviendo en tiendas de campaña sin las mínimas necesidades básicas para vivir. Sin agua, sin alimentos, con un escalofriante frío.
La situación actual os está llevando al límite, haciendo imposible cualquier cosa más allá de centrarse en la supervivencia. Hoy en día se coloca a civiles inocentes en condiciones inhumanas, que no poseen los requisitos más básicos para la supervivencia humana. Si hablamos de niños y mujeres, estamos hablando de un doble sufrimiento, porque las necesidades de las mujeres son mayores. Las mujeres hoy en día viven en tiendas de campaña, no hay baño, no hay retrete, no pueden cuidarse. Tienen que hacer largas colas frente a los baños entre los hombres, y esto supone el doble de sufrimiento. No olvidar también a las mujeres embarazadas o a las que dieron a luz durante la agresión. Estamos hablando de una agresión que afecta en todos los aspectos vitales. Las mujeres embarazadas y las que han dado a luz en plena guerra son uno de los grupos más afectados. De igual modo, el Fondo de Población de Naciones Unidas estimó que desde el comienzo de la agresión israelí a la franja, aproximadamente 60.000 mujeres se encuentran embarazadas y que de ellas 5.500 darían a luz en fechas próximas, muchas de ellas por cesárea. Esto implica enfrentar pésimas condiciones sanitarias hospitalarias, así como la crisis de alimentos, poniendo en peligro sus vidas y las vidas de los bebés recién nacidos. Las mujeres embarazadas están sufriendo frío extremo, escasez de alimentos y escasez de medicamentos. Hemos notado un aumento en el ritmo de abortos espontáneos, un aumento en la tasa de nacimientos prematuros y un aumento en los casos de fetos de pequeño tamaño. Las mujeres embarazadas salen del hospital después de unas 10 horas de haber dado a luz y van a las tiendas de campaña donde no tienen ningún medio para vivir. Los bebés recién nacidos están expuestos a muchas enfermedades. Hemos observado que un gran porcentaje de estas mujeres regresan al hospital con sus hijos, que han comenzado a sufrir resfriados, convulsiones y algunos también que han muerto. La falta de higiene y altos niveles de desnutrición que se viven en los campos de refugiados superpoblados son una mezcla venenosa. Según el Programa Mundial de Alimentos, existe un alto riesgo de hambruna y los casos de deshidratación y desnutrición aumentan rápidamente. Muchas madres aseguran que solo comen una vez al día para poder sobrevivir. Sin embargo, hay niños que han dejado de hablar o comer debido a lo que han visto y vivido. Otros lloran y gritan con cada sonido fuerte que escuchan. Meses de guerra han traumatizado a toda una generación de niños. Ya ves el ambiente. Hacer el pan es un sufrimiento. Para ir al baño hay que hacer cola. Para conseguir agua y comida también hay que hacer cola. Es decir, toda nuestra vida es un sufrimiento. En la tienda de campaña en la que vivo estamos aproximadamente 8 personas y mi hija, su esposo y su hija también. Es decir, 13 personas en tan solo 9 metros cuadrados. Tenemos que hacer el pan aquí, como ves, y si no encontramos cartón para encender el fuego, no podemos hornear el pan. Solo tenemos una garrafa de agua al día y la comida. Si nos dan ayuda, comemos, y si no nos dan, no. Porque el precio de las mercancías está multiplicado por 10. El sufrimiento que vivimos como niños es que nos han sacado de nuestras casas, nos han bombardeado nuestra casa cuando estábamos dentro de ella. Mi amiga, que era mi prima, se ha muerto. Todas mis amigas se han muerto y no me queda nadie. Nos han robado nuestra infancia. Quiero volver a mi casa. Quiero que acabe la guerra y regresar a mi casa para poder descansar. Los gazatíes continúan pidiendo que Israel cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, que comienza con la protección de vidas de civiles. Aseguran que lo único que quieren es el fin de esta pesadilla llena de muerte y de dolor. Las mujeres palestinas han sido siempre el símbolo de la fortaleza y la resistencia. Sin embargo, el desplazamiento, el hambre y la falta de atención médica a causa de la guerra sionista está afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Aseguran que incluso su dignidad ha sido perdida. Y por eso nunca olvidarán ni tomarán venganza de estas violaciones a las que han estado sometidas a causa del ente sionista. Uday Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Agradecemos a Judá este emocionante reportaje. Esto es lo que está sucediendo hoy día. Sin embargo, la historia completa de la resistencia palestina está íntimamente ligada a la mujer palestina. Los invito a una pausa, pero a permanecer atentos porque en el próximo bloque vamos a conversar con una invitada muy, muy especial. Bien, ya estamos de regreso
y tenemos una invitada muy especial. Ella es Zaida Goddaye, activista y cofundadora del colectivo Alcarazme, que en español significa la dignidad. Hola Zaida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero partir haciéndote una pregunta tremendamente importante. Los medios internacionales, estos medios que han sido seducidos hace mucho tiempo por la narrativa sionista, siempre entregan una imagen absolutamente estereotipada de la mujer palestina. ¿Nos puedes contar cuál ha sido el rol histórico de la mujer palestina en la causa palestina, pero también en la resistencia actual? Hola, muchas gracias por darnos voz. Efectivamente, como comentas, los medios occidentales, sobre todo, dan una imagen completamente sesgada y estereotipada de lo que es la mujer palestina. La mujer palestina lleva en la lucha desde el principio del levantamiento contra la ocupación. Ya desde, no sé, hay un interés muy especial en los medios occidentales de hacernos ver a las mujeres palestinas como mujeres sumisas, completamente dependientes del hombre, de la familia, cosa que en absoluto es cierto. Nosotros ya desde tiempos del mandato británico y desde finales del Imperio Otomano, las mujeres nos organizábamos en todos los ámbitos de la vida para luchar contra la ocupación, tanto a nivel cultural como económico como político. Hay datos y bibliografía en el que se refleja que ya en esa época había organizaciones específicas, organizaciones estudiantiles, sindicatos de mujeres, asociaciones de mujeres. En 1903, en la ciudad palestina de Acre, se formó la primera sociedad ortodoxa de mujeres palestinas que se quejaban y tenían sus propias manifestaciones y se organizaban en contra de la ocupación y del permiso injusto que estaba dando el mandato británico para la emigración masiva de los sionistas a nuestra tierra. Cabe destacar un congreso que hubo de mujeres palestinas en el año 1929, donde establecieron también lazos con otras organizaciones feministas y tenían sus propias demandas contra el alto comisionado. Participaban tanto mujeres urbanas como mujeres campesinas que estaban en activo. Quiero destacar la fuerza, la capacidad de decisión, la determinación y la alta cultura que tienen las mujeres palestinas y la determinación que tienen en la lucha. Tenemos nuestra propia voz, nuestro propio voto, estudiamos, luchamos y enfocamos nuestros estudios siempre que podemos a contribuir a la causa. Lo que os comentaba, ya en años del mandato de las primeras guerras, las mujeres se organizaban tanto aparte del rol tradicional que es el que se quiere siempre atribuir a las mujeres como cuidadoras, que efectivamente también lo hacían como auxilios de heridos, también estaban altamente implicadas en lo que era la elaboración de octavillas, en las manifestaciones, en los boicots, en el suministro y transporte de armas y también en la lucha armada. Tenemos muchos ejemplos como Dalal el-Moghrebiye, como Laila Khaled. Eso fue en años atrás, muchos años atrás de la ocupación, porque nosotros llevamos un siglo de ocupación. Ahora se habla mucho de Palestina desde el 7 de octubre, pero la agresión hacia nuestro pueblo no ha empezado el 7 de octubre. La agresión hacia nuestro pueblo la llevamos sufriendo desde hace un siglo. Os quiero plantear que a día de hoy la mujer palestina sigue luchando. Muestra de ello es la cantidad de mujeres palestinas que tenemos dentro de las cárceles sionistas. Da igual las edades y el estrato de la sociedad en las que estén. Tenemos mujeres dentro del Consejo Legislativo, Khalida Gerrar, que están encarceladas, entran y salen constantemente de las cárceles israelíes. Ahed Tamimi, una joven adolescente que desde muy jovencita emprendió su activismo frente a la ocupación israelí. Se enfrentó a un soldado con 17 años solamente, desde que tenía ella 17 años, frecuentó las cárceles israelíes. Y el año pasado una periodista muy conocida, Shirin, fue ejecutada ante los ojos de todo el mundo. Una periodista con su uniforme reglamentario de periodista fue ejecutada a las vistas de todo el mundo. Muchas gracias, Zaida. Vamos a pasar
a dos preguntas que vamos a tener desde el público que está muy interesado en conversar contigo. Hola, buenas, soy Tomás, soy estudiante de filosofía y me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo limitan las políticas de la ocupación a las mujeres en cuanto a las oportunidades laborales, la libertad de movimiento y el acceso a los servicios esenciales? Hola Tomás, ¿qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Pues bueno, en realidad la ocupación limita en general a toda la población con sus políticas de apartheid y de agotamiento de la población. Especialmente las mujeres nos vemos afectadas para acceder a servicios sanitarios básicos, sobre todo cuando estamos en un proceso que de por sí, por el hecho de ser mujeres, nosotras engendramos a los niños. Entonces, muchas veces en estas condiciones tenemos que pasar por checkpoints. Son puntos de control, nos limitan la capacidad de movimiento y a la hora de poder tener acceso a un hospital en un momento crítico y necesario, como es el de dar a luz y traer una nueva vida al mundo, nos lo prohíben. Muchas veces, muchas mujeres tienen que estar en los puntos de checkpoint esperando de manera intencionada a poder dar a luz y no pueden ser atendidas de manera correcta o saludable para una mujer. El acceder a la universidad muchas veces también se convierte en un problema porque las universidades son un foco de atención para la ocupación porque les preocupa que desde las universidades hayan movimientos. Entonces las mujeres cada vez que quieren ir también a las universidades ven limitada su capacidad de movimiento y su capacidad de activismo. De por sí ya la ocupación hace que el paro en Palestina sea muy alto y seamos muy dependientes de las ayudas externas. La mujer ya de por sí, por su condición de mujer, que en todos los lugares del mundo tenemos que luchar como feministas contra el patriarcado, allí se ve agravado de una manera considerable. Buenas tardes, soy Patricia Requena del Movimiento Cultura Viva Comunitaria. Mi pregunta es sobre qué tipo de violencia específica por la condición de las mujeres están sufriendo ellas bajo la ocupación israelí. Muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, te comento, desde ya comienzos de la ocupación, la mujer, por su condición de mujer, se ha visto doblemente afectada por la ocupación israelí. En las primeras matanzas que tuvimos allá en el año 1948 y desplazamientos de personas forzosas de sus hogares, la ocupación intentó engendrar un miedo en las personas para que no volvieran. Para eso a las mujeres las violaban, las mataban, las violaban, claro, por el hecho de ser mujer y de mostrar la superioridad del hombre. Las violaban, abrían las tripas de mujeres embarazadas, sacaban los fetos de dentro y eso solamente se puede perpetrar por el hecho de ser una mujer. A día de hoy, con la agresión que está sufriendo Gaza, el genocidio que se está cometiendo contra ellas, las mujeres están en una situación especialmente vulnerable porque creo que sois conscientes de que no están entrando ahora mismo medicamentos, combustibles básicos, electricidad, cualquier suministro que haga posible la vida está limitado. Eso da lugar a que los hospitales no están funcionando y las mujeres, por el hecho de ser mujer, se ven obligadas a dar a luz en condiciones de vida infrahumanas, sin anestesia. Y ya no solamente en dar a luz, porque cuando tienen que verse sometidas a una cesárea, las están abriendo en carne viva. Están abriendo y sacando a los niños en carne viva y eso es un sufrimiento que les toca a ellas por ser mujer. Eso es algo que tienen que estar lidiando con ello de una manera muy particular. Aunque esto todo se está consintiendo y es un daño psicológico bastante importante. Luego las mujeres también ahora muchas veces se quedan con niños recién nacidos a los que no pueden amamantar y se les están muriendo de hambre porque también está prohibida la entrada de alimentos en la población. Por otro lado, las mujeres ahora mismo no están teniendo acceso a los productos de higiene íntima básicos de los que tiene que disponer de una mujer y eso
y les impone a ellas un sufrimiento o una humillación, porque el ver caer entre sí la sangre de la menstruación con todas sus ropas todos los días es una forma de humillar. Esto es con lo que es en Gaza. Con lo que es en Cisjordania, la ocupación abusa de ellas constantemente, las humilla, y la condición ya simplemente del ocupante, ya, la mujer de por sí ya tenemos una lucha nuestra interna feminista, pero ya con la ocupación de por dentro nos cuesta muchísimo más tener el foco bien enfocado. Muchas gracias, Zaida. Agradecemos que haya aceptado esta invitación y yo los invito a hacer una pequeña pausa para en el próximo bloque seguir conversando acerca de la diáspora palestina en Chile. Bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir conociendo un poco más de la diáspora palestina en Chile. En esta oportunidad, hablando sobre la mujer palestina y su rol en la causa palestina, vamos a conocer a Ana Archa, dramaturga, escritora, actriz, profesora de teatro chilena de origen palestina. Los invito a ver un video para conocer un poco más sobre Ana. Ana Archa es artista escénica, dirige, escribe, actúa y es académica de la Universidad de Chile. Su bisabuelo llegó desde Beyala a principios del siglo XX y se asentó en Pitufquén, un pequeño pueblo al sur del país. De ahí son los primeros recuerdos de Ana, una tienda familiar de telas donde también la gente acudía para comunicarse con el mundo, ya que ahí tenían teléfono, cosa poco frecuente en las casas de los años 80. En medio del proceso de creación de un proyecto artístico cuyo eje central era el desplazamiento asociado al neoliberalismo y al capitalismo, viajó a Palestina en 2022. Fue un antes y un después, reconoce. Llegué a un lugar donde nunca antes había estado y sentí, de alguna manera, que regresaba a la tienda de mis abuelos. En Palestina no solo se reencontró con parte de la familia que aún residía allá, también tomó contacto con activistas de la cultura, visitó Jenin y otros campos de refugiados, donde pudo ver y oír sobre la realidad. Fue tomando notas y con esos archivos construyó un texto descriptivo que daría forma a su emblemática obra Palestina irreversible, Palestina inexistente. Yo me reencontré con mi palestinidad no solo por identidad familiar, reflexiona Ana, sino porque el devenir político me hizo consciente de la resistencia y la violencia a la que era sometido mi pueblo y quise implicarme, comprometerme con la causa palestina. Decidí que esa era la forma correcta de estar en el mundo. Bienvenida, Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación a Ventana a Palestina. Yo conozco tu historia familiar, sé que llegaron en la primera oleada, cerca de la década de 1920, ¿no? En todo esta migración signada un poco por el Imperio Turco Otomano y el fin de su historia. Pero quiero preguntarte, en todos los que estamos entre tercera y cuarta generación, ¿hubo un silencio de nuestros padres, un enmudecimiento de nuestros padres respecto de la causa palestina? Me imagino que en tu familia pasó algo similar. Quisiera que me relataras un poco eso y también cómo fue encontrarte con tu palestinidad y sobre todo relatarme un poco lo que fue ese viaje. Hola, muchas gracias por la invitación al programa, Daniel, Hispan TV. Como bien dices tú, esta generación que se desplaza entre el 20 y el 30 y tantos, ¿no? Antes del 48, está percibiendo las cuestiones políticas que están pasando, pero no se desplaza específicamente a propósito de la creación del Estado de Israel. Mi familia se instala en el sur de Chile y si bien conservan los modos de vivir que tenían en Palestina, por ejemplo, primero que nada a propósito de en qué trabajan, ¿no? Ellos van por las casas vendiendo telas en canastos sin hablar casi nada de castellano, todo a 40, ofrecía mi bisabuelo. Se instalan con el negocio textil, de la venta de telas, de la fabricación de ropa, posteriormente de tejidos también. Mantienen cuestiones vinculadas a las ritualidades, como muchos palestinos en Chile, mi familia son cristianos ortodoxos,
Entonces todos los ritos son por esa forma de la religión, mantienen las comidas, los juegos, el modo de la relación cariñosa y de los afectos, pero se silencian respecto de lo que sucede en Palestina. En mi casa de abuelo no era contingente hablar de la cuestión política en Palestina en todos los grupos familiares, los minigrupos. Había unos más que sí, que participaban de los movimientos políticos de los 70, otros, los de mi casa, abuelo, Salomón Archa, ahí no, era como silencio, mucho miedo. Yo me di cuenta con el paso del tiempo que era un cuidado también que mi abuelo quería tener respecto, sobre todo, de sus hijos y nietos. Y bueno, sucede que mi generación y particularmente en mi casa, yo me posiciono en lo social, en lo artístico y en lo cultural con una relación indefectible con la memoria histórica y política tanto de nuestro territorio chileno como de la cuestión palestina, y empiezo entonces a activar todo esto, no solamente desde la cuestión biográfica, ancestral, familiar de las raíces, sino que también como un devenir político, como un movimiento político. Y empiezo a trabajar eso artísticamente también y decido ir a Palestina. ¿En qué año fuiste a Palestina? En 2022, en septiembre. Recién, muy, muy recién. Y en eso contagio a mi tía, que no había ido nunca en sus 75 años de vida, y viajamos juntas. Y yo hice un viaje que fue una mezcla de reconocimiento familiar, de encontrarme con que esa casa de infancia en Pitrufquén, que era el pueblo donde yo me crié, se había desplegado y era el mundo, ¿no? O sea, toda esa cultura que yo viví por vivir en la casa de mi abuelo, jugar en la tienda, criarme con esas personas, con esas costumbres, estaba en todo el mundo, en todo ese mundo que era Palestina, en Cisjordania, que fue donde yo estuve. Y esa cuestión era muy loca, porque yo iba caminando por la calle y sentía que había vuelto a un lugar en el que nunca había estado, así como físicamente, ¿no? Y era posible eso, regresar a Palestina sin haber pisado nunca antes Palestina. Me sentía muy identificada con lo que escribió la Lina Meruane en su texto de Volverse Palestina. Cuando yo leí ese libro acá, antes del viaje, lloraba a mares porque en mi proceso de identificación con lo palestino sucedió algo parecido, ¿no? No me sentía toda la vida totalmente palestina o identificada con lo palestino, fue algo que fue sucediendo por deseo y por compromiso con la vida también. Y cuando caminaba allá y de repente miraba así y veía una persona y decía, mi tío Fare, mi tía Miriam, mi tía Julia, y eran todos iguales a mi casa, pero estaban en el mundo. Entonces era como que venía la memoria de la infancia a la vida hace 2 años atrás. Mi familia es de Bella, tienen el Hotel Ángel ahí en Bella, y desde Bella me movilizaba a conocer las ciudades en Cisjordania y a conocer los grupos de artistas que yo quería conocer, que sé que trabajan en los campos de refugiados y que generan todo eso que ellos mismos llaman la resistencia cultural. ¿Qué viste en particular de la mujer palestina en ese viaje? Porque para la mujer palestina existir es resistir, ¿no? Tienen quizá más de una lucha simultáneamente, ¿no? La sociedad palestina es una sociedad conservadora, muy machista, y tienen una lucha ahí que la están dando hace décadas, ¿no? Pero también está el hecho de que tener un hijo, enviarlo al colegio, hacer periodismo, hacer arte, ser profesionales. El índice de profesionalización en Palestina es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, mucho mayor, en todas las familias, y juegan un rol fundamental. ¿Cómo lo viviste? Eso lo viví en la experiencia desde el primer minuto que piso el aeropuerto de Ben Gurión
Tel Aviv, Jaffa, porque empieza a deconstruirse en mí también una imagen que Occidente ha creado sobre las mujeres árabes y la mujer palestina como mujeres que están solo reprimidas, solo bajo el yugo del patriarcado, solo como casi incapaces de ser y pensar, ¿no? O sea, esa es como la imagen que Occidente construye desde el 90 para adelante de la mujer árabe, de la mujer palestina. Y resulta que tras pasar el control militar de Israel en el aeropuerto con velo, es mucho más difícil que sin velo. Entonces nos quedamos detenidas, hay un montón de mujeres musulmanas, y también mi tía y yo, muchas horas, donde nos preguntaban una y otra vez lo mismo para entrar, distintas personas. Y veo el velo ahí no solamente como un símbolo religioso, sino que lo vi como un acto de resistencia cultural, como un acto de resistencia política, porque es más fácil traspasar todos esos controles si vas en look occidental, ¿no? Como con ropa occidental. Una vez dentro y conversando tanto con mis familiares como con las amigas que conocí allá en el mundo del arte y del activismo, esto va intensificándose, ¿no? Como la conciencia de la lucha que han dado las mujeres palestinas por más de 100 años ya para resistir a la colonización, para resistir a la ocupación, y que quizás nosotros desde acá deberíamos preguntarnos qué es lo primero que tenemos que hablar respecto de la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres palestinas. El supuesto fundamentalismo islámico que las oprime, o la violencia que genera una colonización y una ocupación de un Estado completamente militarizado sobre esos cuerpos. Yo conocí mujeres feministas allá, con velo y sin velo, que tenían una fuerza para luchar, muchas veces mucho más radical que la que a veces he encontrado acá en personas que van sin velo, con pantalones cortos y no sé qué. Y hubo una reflexión que a mí se me producía muy fuerte respecto de las estrategias que usa el poder y el patriarcado para como decirnos esto es lo malo, esto es lo bueno, estas son las mujeres buenas, estas las malas, vinculadas como a cuánto va tapado de nuestra piel, ¿no? No puede ser tan fácil para el régimen patriarcal resolver la cuestión de la fuerza, la violencia, las luchas de las mujeres respecto a cuánta ropa tienen encima o no, ¿no? O sea, que acá podamos ir con menos ropa no significa que estemos libres de patriarcado. También hay patriarcado acá, también hay machismo, también hay opresión de las mujeres y femicidios y etcétera. Entonces, esas mujeres que resisten a diario a la militarización, al apartheid y a la segregación, van con velo, van vestidas, pero son unas luchadoras y están generando vida a través de sus luchas para sus hijas, para sus hijos, para sus familias, para su deseo de vida también. Una chica hermosa en una asociación cultural en el campo de refugiados de Aida, en Belén, me decía: lo que nosotras queremos como palestinos y palestinas es dejar de sobrevivir y vivir la vida como la vive cualquier otra persona en cualquier otro lugar del mundo. Y creo que es muy fundamental romper con esos prototipos que acá se construyen y que son casi imágenes de una publicidad, ¿no? Hasta el 90, la imagen de la mujer árabe acá en Occidente no era la mujer tapada, era mi bella genio, ¿no? La odalisca, la mujer sensual, como torbellino de pasión imposible, como de resistir, y eso se materializaba en imágenes como las de Salomé, mi bella genio, incluso Leia en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, cuando es capturada por Jabba the Hutt, le sacan su ropa de guerrera y le ponen ropa de odalisca. Es la ropa de lo salvaje, ¿no? De lo esclavizado, de lo que hay que esclavizar. Pero eso se acaba en el 90, con la Guerra del Golfo, y empieza la cuestión de la construcción de la mujer árabe solo como reprimida. Entonces salta del torbellino de pasión a la mujer absolutamente sumisa. En la vida real de las mujeres árabes
pasan muchísimas más cosas que esos dos estereotipos. Son personas que viven vidas con muchísima más diversidad que esos dos estereotipos construidos por el cine, la tele y la propaganda de la política de Occidente respecto al mundo árabe. Hay agrupaciones de mujeres feministas allá. Hay un grupo maravilloso. ¿Ah? Históricas. Hay algunas que son históricas. Hay un grupo de resistencia cultural maravilloso en Jenin, que es el Freedom Theater, que yo tuve la oportunidad de conocer a sus integrantes un poco allá y también acá, porque pudimos invitar a Ahmed Tobasi junto con Alejandra Sáez, que es una artista de Valparaíso, en enero del 2023. Y estuvo haciendo talleres acá en Santiago, en Valpo, en la 9ª región también. Y el Freedom organiza en el campo de refugiados de Jenin, hace ya 2 o 3 años, un festival de teatro feminista en donde la premisa es el mundo a través de los ojos de las mujeres. Y estas mujeres que hacen teatro ahí son artistas que ellas invitan de distintas partes del mundo y artistas de Palestina que trabajan desde el teatro y que presentan sus discursos, sus deseos, sus luchas a través del arte en este encuentro. ¿Cuánta gente acá en Chile puede imaginarse que en un campo de refugiados en Jenin, que es otra ciudad demonizada por el discurso occidental, se organiza un festival de teatro feminista donde las feministas van con y sin velo? Yo encuentro que contagiar de esas imágenes es vital. Yo creo que Occidente tampoco puede imaginarse, menos en nuestro país. Nuestro país está discutiendo ley de cuotas solo hace un par de años. En Palestina existe ley de cuotas para las elecciones de los gobiernos locales, los consejos municipales, desde la década del 90, desde principios de los 90. No es un 50% para cada género, pero efectivamente ya se discutía ley de género en el 90. Nadie podría imaginarse el rol de Leila Khaled, ¿no?, en la historia de la revolución. Nadie podría imaginarse que ya en 1917 había una organización de mujeres que sacó una declaración cristiana y musulmanes en contra de la declaración Balfour, que es el inicio formal de la tragedia palestina. Vamos a ir avanzando. Antes de terminar, quiero que nos cuentes brevemente Palestina Inexistente, ¿no?, una obra de teatro que está hoy día siendo presentada en diversos lugares, que espero muy pronto llegue a la comuna de Recoleta. Quiero que nos cuentes brevemente de qué se trata. Palestina Irreversible, Palestina Inexistente, es un trabajo teatral que yo hago, empiezo a trabajar directamente después del viaje. Yo estuve un mes en 2022, en septiembre, en Cisjordania, en muchos lugares, en muchas ciudades. Por eso fui un mes, porque necesitaba tener tiempo para moverme sabiendo todas las restricciones de tiempo que hay en el movimiento por la cuestión del muro y los checkpoints, los controles militares y el control de movimiento que hay allá permanentemente. Y durante el viaje tomé mucho registro fotográfico desde un lugar aficionado. Yo no soy fotógrafa profesional, pero con una cámara buena que me compré, y fui escribiendo una memoria del viaje, durante el viaje. Y al regresar, conversando con la Andrea Guiadach sobre el viaje, nos propusimos generar el transmitir esta experiencia. Entonces yo empecé a escribir un texto que me salió así como un torbellino, así solo, o sea, como que el texto se escribía solo después de la experiencia, que partía de la premisa de algo que mis tías y mis tíos me habían dicho antes del viaje, que ellos, algunos que ya habían ido: tu vida va a ser antes y después de Palestina. Yo pensaba que ellos exageraban, y eso que yo pensaba me cayó así en la cara, porque mi vida sí se transformó en un antes y después de Palestina, y por eso decidí ponerle al trabajo Palestina Irreversible, al mismo tiempo que Palestina Inexistente, porque uno ve allá en la materialidad la operación de borramiento que está haciendo el Estado de Israel, como en los videos terribles que se mostraban antes, que se manifiestan en un genocidio que ahora está intensificado estos 3 meses y medio, pero que lleva sucediendo más de 75 años, y que se manifiesta en un genocidio que también es
cultural, ¿no? que tiene que ver con la memoria y con la historia de ese lugar. Y entonces decidí hacer una crónica de viaje, pero teatralizada. Y esa crónica de viaje trabaja con la irreversibilidad de la experiencia palestina, el problema del borramiento y esto que quieren hacer desaparecer, la necesidad de hacer aparecer lo que quieren hacer desaparecer y las relaciones que se pueden encontrar entre procesos que se están viviendo allá de violencia de estados sobre los pueblos con violencia de Estado sobre los pueblos que acontecen acá en América Latina también. Y que no es una idea peregrina mía que se me ocurrió de la inspiración de la nada, sino que es algo que tú conversas con los activistas allá. Es muy hermoso ver ciertas redes de solidaridad que hay desde los campos de refugiados con lugares de lucha y resistencia acá en América Latina. En Gualmapu. En Gualmapu. Ahmad estuvo en Gualmapu sí. y estuvo trabajando talleres Exacto. con pueblo originario en Chile. Exacto. Y eso lo ves en el muro también, que es como un muro de segregación de hormigón armado de 8 metros de alto, de 810 kilómetros de largo, y que está dividiendo al mismo tiempo que siendo una especie de panegírico gigantesco del deseo de solidaridad y de justicia de los pueblos. Y se encuentran ahí la lucha palestina, la lucha de los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos, la lucha de los pueblos afros en Brasil, la lucha de los mapuche. En el Sahara Occidental. En el Sahara Occidental también. Y entonces esta conferencia teatralizada, porque jugamos con el formato de que es una conferencia, pero se empieza a teatralizar, trabaja con eso también, con las relaciones entre allá y acá, porque allá una de mis influencias más importantes en el viaje, una activista feminista que se llama Laura Abuaita, me dijo una frase que no se me olvidó nunca, que está en el texto de la obra también. Me dijo, ellos están con los gobiernos del mundo y nosotros estamos con los pueblos del mundo. Y creo que ahí hay una clave para seguir pensando qué hacer en este oscuro momento actual. Muchas gracias, Ana, por aceptar esta invitación y por entregarnos todas estas luces. Los invito a una pausa y ya regresamos. بدنا نروح من هالحياة كلها، الموت أحسن من كل شيء والله، لأنه خواتي كل الليل ما عملنا، لأنه بيشوفوا هالجوادر وما بيستجوا يناموا كل الليل ونحن سهرانين وندعوا بنصلي. والله أغراض أبويا اللي فاس راح كل شيء ما تم عنا شيء. كان في $300 بجيب أبويا، بدي يروح يجيب عربية ويشتغل والله ليلة ما فيها إلا نجيب مصروف حلو. شو بدك؟ صحيح ما إلنا غير الأبهات والأمهات بهالدنيا، والله ما إلنا غيرهم يا رب. صحيح كل شيء راح وكل شيء بس قدرة رب العالمين شيء مكتوب وصاير بده يصير، وبنتمنى إنه يصير عنا سقف أحسن من كل هالجوادر. والله يا عمو ما يتم عنا شيء، هاي أمنيتي أكثر شيء. La mujer palestina siempre ha jugado un papel clave cometiendo actos únicos de valentía contra el ocupante israelí a través de la historia. La nueva normalidad es su destacada y poderosa participación en los continuados enfrentamientos contra tropas israelíes desde que estallaron las protestas en los territorios palestinos el pasado octubre. A pesar de la imagen que Occidente siempre ha querido plasmar sobre el mundo árabe a través del lente deformante de las cruzadas, el rol de la mujer palestina ha sido fundamental en la lucha de liberación no solo nacional, sino que de toda la nación árabe, y se remonta a inicios del siglo pasado. No podemos dejar de recordar a las mujeres palestinas, tanto musulmanas como cristianas, que firmaron la declaración en contra de la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, cuando el gobierno británico le entregaba gratuitamente Palestina a la Organización Sionista Mundial. Y no podemos dejar en el pasado ni olvidar a mujeres tan relevantes como Leila Khaled,
como Miriam Abu Bakr, como Fátima Barnawi, como Doris Huri, como Hadija As-Salman, como Amal Hamnel, Ahed Tamimi, ¿no? Esta es una joven que abofeteó a un soldado israelí que ha pasado varios meses en prisión, incluso de manera reciente. Pero también a Fada Tuqan, una de las poetisas palestinas más relevantes, y por supuesto a las que hoy juegan un rol también como Hanan Ashrawi, que fue parte de la misión que negoció una posibilidad de paz que los israelíes, el sionismo y Occidente han desperdiciado una y otra vez hasta el día de hoy. En Palestina, ser mujer es resistir, existir es resistir. Vaya nuestro homenaje a todas aquellas, las que ya no están, las que están y las del futuro, que serán las que verán a Palestina libre. Les ofrezco la palabra para que quiera hacer alguna pregunta acerca del tema que estamos tratando en este programa de Ventana a Palestina. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Pierre Capanera. Soy el corresponsal en Chile del diario comunista L'Humanité de París. Mi pregunta es, durante la primera intifada había una participación muy importante de las mujeres en Palestina y no solamente de los hombres. ¿A qué se debe esa situación? A ver, yo no creo que haya habido un punto de inflexión en la participación, de la mujer en la lucha de liberación nacional antes y después de la intifada. Quizá uno podría asumir que en los tiempos pretéritos el protagonismo, sobre todo en los medios de comunicación, lo llevaron mayoritariamente los hombres. Pero no cabe ninguna duda que la mujer palestina, incluso mucho antes de la intifada, participó en todas las formas de lucha en la resistencia palestina, en todos los partidos políticos palestinos, los 8 que conformaban históricamente la OLP, y que jugaron un rol no solo en la disputa territorial, no en los enfrentamientos armados, sino que también en la manutención de la cultura y en la proyección al futuro de la cultura, más allá de estos lugares comunes que hablan de que también, no siendo falso, ¿no?, la mujer ha jugado un rol fundamental en traspasar de generación en generación el orgullo de ser palestino a las nuevas generaciones y han hecho una contribución fundamental por cultura. No son solo ellas, ¿no?, pero en aquello que se llama la trampa demográfica. Las mujeres palestinas no son parte de esta tendencia a alejarse de la natalidad que hoy día existe primordialmente en Occidente, ¿no?, y tienen una tasa de natalidad que supera casi en 3 veces la tasa de natalidad de las mujeres israelíes. Y ahí está uno de los principales desafíos hacia el futuro del proyecto sionista, puesto que saben que sin genocidio jamás van a poder ser mayoría. Y esto es un problema real, y en esto la fortaleza, la determinación, la capacidad y además el nivel de profesionalización que han tenido las mujeres palestinas, que por las mismas razones del conflicto, ¿no?, han tenido un acceso absolutamente mayoritario a la universidad en comparación con los hombres palestinos que por la misma cultura están mucho más destinados al sostén de la familia, entre comillas, ¿no?, y siempre se ha privilegiado en las últimas décadas el ingreso de las mujeres a la universidad, lo que está generando un cambio fundamental. Cuando hoy día uno mira los gobiernos locales, la Autoridad Nacional Palestina, las organizaciones no gubernamentales, la gran mayoría de ellas están ocupadas y en los puestos principales por mujeres. El Ministerio de Salud, ¿no?, el Ministerio de la Cultura, son un pilar fundamental de la resistencia, pero también un pilar fundamental que nos permite mirar al futuro con mucha tranquilidad. Hola, mi nombre es Denise, gracias por la invitación. En base a su experiencia del viaje a Palestina, ¿qué rol crees que juega la mujer en la lucha contra la ocupación sionista? Muchas gracias, Denise. La verdad es que yo siento que hoy día no hay ningún espacio de la resistencia palestina, tanto armada como política, ¿no?, también en la construcción del Estado, en el intento de construir un Estado
desde la base que esté vedado a la participación más plena de la mujer palestina, ¿no? La mujer palestina juega un rol fundamental, emigra menos que los hombres palestinos que buscan nuevos horizontes para poder seguir ayudando a sus familias desde el exterior, y hoy día constituyen una red imprescindible en el pequeño aparato del Estado que funciona en los distintos niveles nacionales y subnacionales. Cuando uno mira los ministerios, cuando uno mira los gobiernos locales, cuando uno mira incluso el rol de las escuelas, ¿no? Y de algunas políticas públicas, ellas son principales protagonistas, y también en el ámbito de la cultura, en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la profesionalización del pueblo palestino. Las mujeres palestinas en el último tiempo han tenido un ingreso mucho mayor a la universidad que los hombres, por razones que es complejo explicar, pero eso está cambiando la fisonomía de la toma de decisiones al interior del pueblo palestino, y esperamos que en el futuro esto además se profundice. This video proved too much for Israel. Ahit Tamimi, a young Palestinian, punching and kicking a heavily armed soldier. La mujer palestina hoy día está siendo asesinada. Queremos hacer un llamado desde la sociedad palestina, desde el pueblo palestino, al movimiento feminista mundial a no callar, a no olvidar, a no perdonar. Se acerca un nuevo 8 de marzo y esperamos que en todo el mundo este 8 de marzo se vista de Palestina y que el movimiento feminista juegue un rol fundamental en la defensa irrestricta no solo de la mujer palestina, sino que el derecho a su autodeterminación, al fin de la ocupación y el término definitivo de este genocidio que ya lleva más de 75 años. Vaya nuestro homenaje sentido, nuestro agradecimiento a todas las mujeres palestinas que hoy día son pilar de la resistencia. Les dedicamos este programa y esperamos en el futuro poder seguir contribuyendo a la difusión de la realidad de la mujer palestina en el mundo.